Esto pasó hoy. En Hidalgo fue detenido el líder criminal de Huachicol y narcomenudeo, mejor conocido. A las 3:46 de la madrugada, el firmamento sobre el occidente de Jalisco se iluminó de manera abrupta, no por algún espectáculo de pirotecnia, sino por decenas de destellos de geolocalización provenientes de una flota de drones que jamás había sido registrada en ningún radar de defensa. En menos de 8 minutos, 6 centros clandestinos pertenecientes al CJNG fueron detectados. Más de 39 sicarios fueron reducidos a aprehendidos en el acto y se incautaron más de 210 millones de dólares en efectivo, una cifra que dejó atónitos tanto a las agencias de inteligencia como a los propios círculos del crimen organizado. Sin que se escuchara un solo disparo ni se percibiera un grito, haces de láser invisibles trazaron silenciosas líneas de sentencia sobre el terreno, como si todo ya hubiese sido dictado de antemano. El primer informe del Ministerio de Seguridad Federal de México confirmó que se trató de una intervención sincronizada entre el equipo detéctico de Harfuch y una unidad ultrasecreta de la UAPS, creada especialmente para la transacción hacia un nuevo modelo de lucha contra los carteles. La operación fue bautizada con el nombre Clave Eclipse 9, representando simbólicamente el cierre de una era donde los carteles operaban sin restricciones. Solo unas horas más tarde, las comunicaciones del CJNG en la región de las Tierras Altas de Jalisco se extinguieron, como si alguien hubiera desconectado una serie de focos de una sola vez. En esa penumbra emergió una certeza. Tras casi 20 años, los cielos de México ya no estaban en manos de los carteles, sino de una nueva fuerza que había venido a reescribir las reglas del enfrentamiento. Desde un improvisado centro de mando en las afueras de Tepatitlán, Harfuch observaba las primeras imágenes enviadas por el sistema web. Era como ver un mapa palpitante, donde cada movimiento mínimo brillaba con la oscuridad como un latido expuesto. Los analistas de comportamiento, junto al equipo de datos tácticos, tardaron menos de 4 minutos en identificar con exactitud 6 focos de actividad, refugios temporales, depósitos móviles de armamento y centros de operación financiera del cartel. El cielo no retumbaba con el sonido de helicópteros ni había motores aéreos resonando, únicamente pequeñas sombras negras, diminutas y casi imperceptibles, surcaban el aire a alturas entre 500 y 700 metros, equipadas con sensores infrarrojos de vanguardia y radares capaces de atravesar muros. No rastreaban personas como tales, sino patrones de calor, emisiones de celulares y frecuencias de comunicación, como si estuvieran leyendo las venas de un gigantesco cuerpo digital. En el primer escondite se detectaron 17 señales biológicas, aunque solo 8 mostraban desplazamiento activo, evidencia de personal armado en alerta. En la segunda instalación, las anomalías térmicas en un sótano revelaban una bóveda de dinero, protegida por 6 guardias armados. Cada elemento fue discretamente marcado mediante franjas de láser invisibles. Una orden privada, cifrada con 4 niveles de seguridad, fue emitida para etiquetar los objetivos. Base A08, operadores armados. Base B06, custodios de fondo. Base C05, escoltas de crédito digital. Base D09, responsables de logística. Base E07, transportistas internos. Base FA04, operadores de telecomunicaciones subterráneas. Los drones exploradores ya habían trazado cada ruta de huida posible, cerrando cualquier opción de escape. A las 3:51, apenas 5 minutos después de localizar las posiciones, las fuerzas de asalto recibieron luz verde para moverse. Un sofisticado modelo tridimensional se desplegó ante los mandos tácticos, simulando los movimientos previstos de cada objetivo. Durante los siguientes 10 minutos, utilizando un algoritmo de predicción de conducta recién implementado, abajo, los sicarios ignoraban que, incluso antes de desenchufar sus armas, sus caminos de salida ya estaban sellados. Mientras la noche cubría el occidente jalisciense, el cielo no solo observaba, sino que también juzgaba. Desde su puesto en el centro de mando, Harfuch repasaba una última vez el mapa virtual, donde los 6 focos del CJNG brillaban en rojo intenso, con heridas abiertas en el cuerpo de un imperio criminal en decadencia, sin alarmas, sin estridencias, únicamente una orden cifrada, de triple capa de protección, fue enviada tanto a la red UAP como a las unidades terrestres, fijar blancos, capturarlos vivos. En apenas 7 segundos tras la emisión de la orden, los drones tácticos comenzaron a bloquear toda la señal en el área. La comunicación por radio y la transmisión de datos quedaron neutralizadas como si el propio aire hubiese sido cortado. ¿Te imaginas estar en un lugar donde de pronto, en un parpadeo, todas tus vías de comunicación desaparecen? Ahora cuéntanos en los comentarios, ¿qué harías tú si en plena oscuridad un enemigo invisible sellara todas tus rutas de escape? En medio de ese silencio abrumador, el operativo avanzó como un espectro entre tinieblas. Cada sicario fue neutralizado, antes siquiera de comprender que su ubicación ya había sido comprometida horas antes. Cada paso, cada palabra había sido predicha, analizada y cercada. La precisión de la operación dejó a los expertos en seguridad global
general asombrados. Nunca antes se había visto una acción tan quirúrgica contra una organización de este nivel. La prueba tangible era un engranaje dentro del aparato del poder del CJNG que había operado casi de manera inaccesible durante los últimos 7 años. El primer análisis realizado por el equipo especializado en datos de Harfuch reveló que la reserva de $210 millones estadounidenses en efectivo no estaba destinada a maniobras internas, era capital en movimiento destinado a restablecer estaciones de apoyo de las recientes intervenciones en Michoacán y Zacatecas. Los equipos de telecomunicaciones decomisados mostraron que el CJNG estaba explorando comunicaciones basadas en frecuencia conductual. Un avance notable en la guerra digital, muy superior a los esquemas tradicionales de los carteles. Sin embargo, la mayor revelación no se hallaba entre el arsenal ni entre el dinero confiscado. En un sótano bajo la base B, el equipo de inspección localizó un mini servidor que almacenaba una réplica completa de un software encriptado conocido como Nexora, una plataforma de datos biológicos utilizada para examinar patrones de movimiento, conductas sociales, niveles de susceptibilidad en comunicaciones locales. Y por primera vez surgió una duda en las miradas de quienes participaron en la operación. El CJNG buscaba dominar territorios o manipular la conducta humana. Una señal inequívoca emergió. La confrontación contra los carteles había entrado oficialmente en una etapa nueva. Teléfonos móviles e incluso señales de GPS civiles en un perímetro de 5 kilómetros fueron bloqueadas. Los escuadrones de reacción inmediata, divididos en 6 frentes de asalto, comenzaron a cerrar su círculo de manera progresiva, desplazándose en la penumbra guiados por trayectorias láser proyectadas desde el aire. En la base, 8 sicarios fueron tomados por sorpresa cuando sus sistemas de videovigilancia se apagaron de forma repentina. Al intentar empuñar sus armas, los drones enfocaron sus láseres en las muñecas de los individuos, enviando un mensaje táctico: rendirse o ser sometidos de inmediato. En apenas 90 segundos, todo el grupo fue reducido eficazmente sin necesidad de disparar un solo tiro. En la base B, 6 individuos armados que vigilaban la bóveda de efectivo se atrincheraron en una sala de seguridad, pero el sistema aéreo leyó las variaciones termodinámicas a través de los conductores de ventilación, localizando a cada uno de ellos. Un pequeño escuadrón de operaciones especiales lanzó granadas aturdidoras desde drones ultraligeros, neutralizando los objetivos en 18 segundos y asegurando la recuperación total de las reservas monetarias de que el CJNG había acumulado. Mientras tanto, en la base C, donde operaba la división de crédito digital del cartel, los agentes tecnológicos de Harf implementaron dispositivos de infiltración de onda corta para descargar todo el contenido cifrado financiero, mientras los adversarios luchaban contra el abrupto colapso de sus comunicaciones. En cada instalación el mismo patrón se repetía: atacados desde el aire, inmovilizados desde tierra, sin rutas de escape, sin posibilidad de emitir alertas, sin margen para la esperanza. A las 3:58 de la madrugada, una vez asegurado el último objetivo, Harf retiró con calma su auricular y pronunció una breve orden: cerrar el cielo y limpiar la escena. Los primeros rayos del alba iluminando las colinas de Jalisco no quedaba ningún indicio visible del enfrentamiento nocturno, únicamente bóvedas vacías, armamento inutilizado y un cielo que ahora dominado por quien sabía ejercer ese control. Cuando las últimas señales de los vehículos aéreos no tripulados reportaron la zona como despejada al centro de mando, la operación Eclipse 9 dio paso a su segunda fase: inventariar los hallazgos y descifrar los rastros restantes. Las unidades tácticas de Harf, bajo la estricta supervisión del sistema de control digital de evidencias, comenzaron el registro minucioso de cada base. Los primeros datos fueron tan impactantes que incluso los especialistas más veteranos guardaron un instante de silencio. 39 sicarios, incluidos 4 manos de nivel medio, 2 ingenieros en sistemas digitales y 3 expertos en finanzas clandestinas, fueron capturados sin daños. $210 millones en efectivo, ocultos mayormente en bóvedas subterráneas recubiertas con materiales resistentes al calor y el rastreo por radar. 128 fusiles de asalto, 23 armas cortas de alta gama y 11 dispositivos móviles de hackeo de telecomunicaciones de tecnología avanzada. Además, 3 unidades SSD cifradas que almacenaban datos financieros, mapas de rutas de tráfico, de estupefacientes y un entramado de lavado de activos que se extendía desde México hasta Florida, España y la República Checa. Cada cifra, cada objeto confiscado no representaba simplemente un golpe militar, constituía la captura de una infraestructura completa. Cuando se filtró la incautación de los $210 millones, el equipo de análisis de datos rápidos advirtió que de inmediato no se trataba de una simple reserva de emergencia. El sótano de la base B, donde se halló la mayor capacidad de fondos, presentaba un diseño estructural atípico, sin cajas fuertes tradicionales ni pisos de concreto reforzado, sino compartimientos en capas con
codificación térmica específica, cada uno resguardando activos valorados meticulosamente conforme a rutas de transacción clandestinas. Esta disposición no era aleatoria. El análisis del equipo de estrategia de Harf se reveló que el CJNG había construido un mapa financiero invisible. Cada concentración de efectivo representaba una ruta internacional de transporte. Cada capa del sótano equivalía a una estación de relevo en Estados Unidos, Europa, Sudamérica, y cada firma térmica distinta indicaba su estatus, activa, en expansión o clausurada. En otras palabras, incluso si el sistema digital fuera destruido, esta cartografía física permitiría al CJNG restaurar toda su red económica con tan solo una copia tangible. Este hallazgo transformó radicalmente la interpretación de los bienes confiscados. Los 210 millones de dólares no eran solo capital, representaban el núcleo de regeneración financiera del cartel, oculto tras la fachada de una simple bóveda de reservas. Sin demora, Harf dispuso a sellar intacto el sótano y conformó un equipo especial dedicado exclusivamente a descifrar el mapa financiero de un lapso de 72 horas. Así comenzó una carrera silenciosa para decodificar todo el esquema del almacenamiento físico antes de que cualquier remanente del CJNG pudiera contraatacar. Por primera vez, Harf no estaba enfrentándose a sicarios ni armamento, sino al verdadero núcleo que impulsaba la circulación económica de toda la organización. Cuando se aseguró el sótano que contenía el mapa monetario, Harf comprendió que la operación Eclipse 9 no estaba culminada. Apenas era el principio. En el centro de mando alterno ya no se escuchaban comunicaciones tácticas, solo el zumbido bajo y constante de los servidores trabajando para interpretar las firmas térmicas y señales materiales del mapa de efectivo. Para alcanzar el entramado subterráneo del CJNG, Harf desplegó la segunda fase de la operación, WAPs de última generación jamás registrados en archivos de defensa pública. A diferencia de los drones de vigilancia habituales, este escuadrón de apps no solo captaba imágenes o detectaba calor, estaba equipado con el sistema PARS-9, una avanzada tecnología de sensores cuánticos capaces de percibir anomalías térmicas microscópicas bajo la superficie, desde bóvedas móviles de efectivo hasta rutas de transporte de bienes ocultos bajo zonas habitacionales. No rastreaban personas, sino la presencia del movimiento económico. A las 3:11 p.m. de aquel mismo día, apenas 11 horas después de concluir los arrestos, 18 WAPs comenzaron a desplegarse a través de las corredoras subterráneos de Jalisco y Guanajuato. Cada aparato volaba a altitudes de 700 a 900 metros, desplazándose en patrones ondulantes en zigzag, reconstruyendo de manera continua el mapa térmico de las ciudades en tiempo real. Cada anomalía detectada, un flujo caliente de capital o una base financiera clandestina, era marcada de inmediato y cruzada con el mapa de dinero hallado. En menos de 5 horas lograron localizar 14 sitios sospechosos adicionales, bodegas ficticias, oficinas de intercambio de monedas virtuales y hasta supuestas estaciones de asistencia social camufladas. Más sorprendente aún, los datos de los WAPs detectaron señales de movimiento coordinado, flujos de capital escapando velozmente de las zonas críticas mediante taxis de plataformas digitales, ambulancias falsas y hasta camiones de helados, con la intención de evitar que el CJNG reinstalara su red antes de las fuerzas del Estado recuperaran el control. Harf lanzó una orden casi increíble, congelar el cielo, lo que significaba que durante las siguientes 36 horas no se permitiría ninguna transmisión aérea ni ningún movimiento financiero y visible desde un radio de 80 kilómetros en torno al epicentro de Jalisco. Sin importar el propósito, sin balaceras ni persecuciones, simplemente observando y bloqueando. De esta forma, Harf transformó los WAPs de nueva generación en una trampa letal que no cazaba individuos, sino el motor que lo sostenía, el flujo del dinero. Por primera vez en la historia del combate del narcotráfico en México, el cielo se convirtió en un arma activa y quienes prosperaban bajo su manto ahora eran asfixiados por él. La orden de Harf de congelar el cielo obtuvo repercusiones que trascendieron los límites de Jalisco. El sistema táctico de WAPs, equipado con análisis de datos cuánticos, empezó a rastrear ramificaciones de señales financieras que cruzaban las fronteras nacionales. En apenas 8 horas, el equipo de analistas logró identificar 3 rutas principales de transferencia de capital. Ruta 1, de Jalisco hacia Florida, Estados Unidos. Ruta 2, de Guanajuato hacia Valencia, España. Ruta 3, de Querétaro hacia Ostrava, República Checa. Cada ruta no era solo un simple canal de blanqueo de dinero, sino verdaderas arterias financieras subterráneas, sofisticadamente traficadas a través de cientos de compañías fantasma, billeteras electrónicas anónimas e intercambio de criptomonedas no supervisados. La ruta Jalisco-Florida despertó especial interés. Las señales del flujo monetario indicaban que en las 48 horas previas al arranque de la operación, el CJNG había intentado transferir más de 85 millones de dólares estadounidenses a un conjunto de cuentas bancarias en Tampa y Miami.
Money, disfrazándolos bajo la fachada de fondos de inversión médica y organizaciones humanitarias. El elemento invisible, descubierto en la base B, estaba encriptado en múltiples niveles para imitar corrientes financieras de respaldo, incluso si la infraestructura digital fuera eliminada. La ruta Guanajuato-Valencia destapó una conexión aún más profunda. Las operaciones monetarias del CJNG estaban resguardadas bajo esquemas jurídicos europeos donde la legislación de privacidad de datos servía, sin proponérselo, como un amparo para el blanqueo de capitales a escala global. El trayecto de Querétaro-Ostrava resultó ser todavía más intrincado. Los fondos no influían de manera lineal, sino que resaltaban entre decenas de billeteras electrónicas desechables, utilizando técnicas de transferencia instantánea que transmitían y eliminaban la pista en menos de 3 segundos. El estudio técnico detectó la implicación de expertos en tecnología procedentes de Europa del Este, anteriormente vinculados a redes financieras clandestinas en los Balcanes, como los responsables de proporcionar el soporte técnico para esta vía. Lo que realmente estremeció al equipo de Hart fue que parte de los datos extraídos del mapa financiero exhibían indicios de firmas de consenso, un tipo de codificación utilizado exclusivamente en transacciones coordinadas entre múltiples entidades. En otras palabras, el CJNG había dejado de ser un cartel aislado, ahora formaba parte de una red financiera clandestina de alcance mundial, donde México era apenas la puerta de entrada. Este descubrimiento forzó a Hart a contemplar una alternativa nunca antes reconocida públicamente: ampliar la operación más allá de las fronteras nacionales, no solo golpear al CJNG dentro del territorio, sino también cortar sus tentáculos financieros internacionales de raíz, colaborando de forma encubierta con unidades de operaciones especiales extranjeras. Por primera vez, la Operación Eclipse 9 dejó de ser una estrategia de seguridad nacional para transformarse en una cruzada destinada a redibujar el esquema del poder subterráneo internacional. La noticia de la operación no precisó de medios de comunicación para esparcirse, se difundió de otra forma. Los circuitos de dinero oculto se congelaron abruptamente, las cuentas conocidas que quedaron inutilizadas de manera repentina, las transmisiones habituales desaparecieron. Dentro de las 36 horas posteriores al cierre de las capas financieras, el CJNG fue sumido en un caos que no se veía desde el año de 2011. Una serie de purgas internas se desencadenaron. En Tepatitlán, 3 responsables de logística subterránea fueron eliminados durante la noche, acusados de traicionar al cartel al filtrar el mapa económico. En La Huacán, los operadores de telecomunicaciones desaparecieron después de los que WAPs de Harfuch interceptaran sus rutas de comunicación de emergencia. En Zapopan, el equipo encargado de operaciones de crédito y digital fue acorralado o interrogado no por autoridades, sino por sus propios compañeros. Al cerrar las rutas financieras internacionales, el CJNG se vio obligado a subsistir únicamente con efectivo nacional, un esquema insostenible que solo podría resistir entre 5 y 7 días bajo la presión de la estrategia de estrangulación. Perder capital, perder comunicaciones, perder movilidad. Un imperio clandestino cimentado en el temor ahora era asfixiado por su propio pánico. Los datos obtenidos de plataformas clandestinas de redes sociales mostraron por primera vez en casi una década que los líderes regionales del CJNG rechazaban recibir instrucciones del mando superior. Pequeñas células de tráfico en Veracruz y Tamaulipas empezaron a negociar por su cuenta con organizaciones rivales para evitar hundirse en el derrumbe que se expandía como una plaga. La desintegración interna del CJNG avanzó tan rápidamente que hasta los analistas de contrainteligencia reconocieron con un informe confidencial: no son necesarios más ataques, se están desmoronando solos. Harf, quien alguna vez afirmó que la fuerza de un cartel no reside en las armas sino en el dinero, esta vez no necesitó disparar una sola bala. Le bastó con cerrar la vena que alimentaba todo el sistema, el flujo económico. Así logró que todo el andamiaje colapsara por su propio peso. La tercera noche tras la ejecución de la operación, en una sesión privada en Ciudad de México, un asesor de seguridad nacional resumió la situación en una sola frase: no requerimos una guerra, basta con permitir que se despedacen entre ellos. De que algo inédito estaba ocurriendo en el corazón del narcoimperio mexicano, la estructura de que alguna vez había presumido de ser indestructible se estaba resquebrajando desde adentro hacia afuera. Los reportes de inteligencia comenzaron a multiplicarse, emboscadas internas, embates de grupos disidentes, desapariciones de líderes medios y mensajes cifrados que dejaban ver a un medio silencioso que propagaba más rápido que cualquier operativo militar. En Guadalajara, una red de secundaria de operaciones financieras intentó organizar el flujo de efectivo utilizando mecanismos de trueque de alta gama y transferencias crípticas de bienes.
Pero el cerco era ya asfixiante. Harf y su equipo no solo habían cortado el flujo de dinero, también habían sembrado la desconfianza, la duda y el temor entre los propios cuadros del CJNG. Mientras tanto, en Europa, las autoridades financieras comenzaron a detectar patrones inusuales en sus bases de datos. Cuentas vinculadas indirectamente al cartel estaban siendo vaciadas en movimientos desesperados, algunos de ellos torpes, que dejaron un rastro evidente para los investigadores. La colaboración con agencias especializadas en ciberinteligencia del este europeo permitió interceptar movimientos que hasta entonces se consideraban imposibles de rastrear. En un sótano del sur de Valencia, un centro de operaciones clandestinas fue desmantelado tras una redada que se concretó en cuestión de minutos. Ahí, los agentes hallaron servidores que contenían no solo datos de movimientos financieros, sino también archivos encriptados que revelaban una estructura organizativa más amplia de lo que cualquier analista hubiera anticipado. A medida que las piezas del rompecabezas se encajaban, quedó claro que el CJNG había sido solo un eslabón de una red mucho más vasta, con conexiones en el sudeste asiático, en África Occidental y en regiones del Cáucaso. Lo que inicialmente parecía una campaña para derribar a un cartel ahora había evolucionado en la explosión de una red de crimen financiero internacional. En Ciudad de México, Harf convocó una reunión restringida en un edificio blindado. Los informes estaban sobre la mesa: diagramas, mapas de calor, cronogramas de transferencia, registros de comunicaciones intervenidas. No había dudas. El golpe había alcanzado no solo al CJNG, sino que había entremecido las bases mismas del comercio ilícito global. Los analistas discutían en voz baja, conscientes de la magnitud de lo que tenían ante ellos. Algunas proponían continuar el ataque y disolver el resto de la red. Otros, más prudentes, sugerían que era momento de observar, de permitir que el colapso natural siguiera su curso. Harf, con la mirada fija en los datos, comprendió que había algo más poderoso que una ofensiva militar: el desmoronamiento desde dentro. En los días siguientes surgieron reportes de escisiones formales. Viejos lugartenientes del CJNG proclamaban su independencia, sellando pactos temporales con organizaciones rivales en un intento desesperado por proteger sus propios intereses. Las pugnas internas no tardaron en volverse sangrientas. Ciudades clave como Tepic, León y Morelia se convirtieron en escenarios de enfrentamientos entre facciones que tan solo semanas antes juraban lealtad a una misma bandera. La violencia, paradójicamente, disminuyó en los lugares donde antes era cotidiana. La parálisis financiera había dejado sin recursos para pagar sobornos, armamento y transporte. La ausencia de dinero debilitó no solo las células operativas, sino también la estructura de corrupción que permitía al CJNG moverse con impunidad. Fuera del país, el impacto fue igual de demoledor. En Colombia, Ecuador y España, células asociadas comenzaron a disolverse, dejando tras sí documentos, contratos y bases de datos que ahora estaban en manos de unidades especiales de investigación. Cada fragmento de información era un ladrillo que caía del gigantesco edificio que alguna vez pretendió ser intocable. Para Harf, cada informe era una confirmación de su estrategia. No se gana una guerra contra un enemigo de las sombras utilizando solo balas y ejércitos. Se gana cortando el alimento que mantiene viva la bestia, el dinero. En una reunión privada con representantes de agencias internacionales, Harf planteó un nuevo enfoque: utilizar la información obtenida no solo para desmantelar la red actual, sino para crear protocolos que impidieran su reconstrucción. La verdadera victoria, decía, no era destruir un cartel, sino construir un sistema en el que ninguna organización criminal pudiera florecer de nuevo. Mientras tanto, dentro del propio CJNG, el caos seguía expandiéndose. Un excomandante de Jalisco, refugiado en un pequeño pueblo del sur, envió un mensaje desesperado a uno de los antiguos contactos: aquí no hay futuro, nadie confía en nadie, todo se viene abajo. Era la confesión más brutal que Harf pudo haber esperado leer. Sin un disparo, sin un solo enfrentamiento directo, el imperio subterráneo del CJNG se estaba reduciendo a polvo, devorado por sus propios miedos, traiciones y desesperaciones. Eclipse 9, una operación diseñada para ser silenciosa pero mortal, había demostrado que el verdadero poder no estaba en la fuerza brutal, sino en la inteligencia estratégica. Y aunque los titulares del mundo aún no sabían la magnitud de lo que había ocurrido en los círculos más altos de seguridad internacional, una nueva verdad se había instalado. La era de los grandes carteles había comenzado a desmoronarse, no bajo el fuego de los fusiles, sino bajo la precisión letal de un bisturí financiero. Mientras tanto, en la base C,
donde operaba la división de crédito digital del cartel, los agentes tecnológicos de Harv implementaron dispositivos de infiltración de onda corta para descargar todo el contenido cifrado financiero, mientras los adversarios luchaban contra el abrupto colapso de sus comunicaciones. En cada instalación el mismo patrón se repetía: atacados desde el aire, inmovilizados desde tierra, sin rutas de escape, sin posibilidad de emitir alertas, sin margen para la esperanza. A las 3:58 de la madrugada, una vez asegurado el último objetivo, Harv retiró con calma su auricular y pronunció una breve orden: cerrar el cielo y limpiar la escena. Los primeros rayos del alba iluminando las colinas de Jalisco, no quedaba ningún indicio visible del enfrentamiento nocturno. Únicamente bóvedas vacías, armamento inutilizado y un cielo que ahora dominado por quien sabía ejercer ese control. Cuando las últimas señales de los vehículos aéreos no tripulados reportaron la zona como despejada al centro de mando, la operación Eclipse 9 dio paso a su segunda fase: inventariar los hallazgos y descifrar los rastros restantes. Las unidades tácticas de Harv, bajo la estricta supervisión del sistema de control digital de evidencias, comenzaron el registro minucioso de cada base. Los primeros datos fueron tan impactantes que incluso los especialistas más veteranos guardaron un instante de silencio. 39 sicarios, incluidos 4 manos de nivel medio, 2 ingenieros en sistemas digitales y 3 expertos en finanzas clandestinas, fueron capturados sin daños. $210 millones en efectivo, ocultos mayormente en bóvedas subterráneas recubiertas con materiales resistentes al calor y el rastreo por radar. 128 fusiles de asalto, 23 armas cortas de alta gama y 11 dispositivos móviles de hackeo de telecomunicaciones de tecnología avanzada. Además, 3 unidades SSD cifradas que almacenaban datos financieros, mapas de rutas de tráfico, de estupefacientes y un entramado de lavado de activos que se extendía desde México hasta Florida, España y la República Checa. Cada cifra, cada objeto confiscado no representaba simplemente un golpe militar, constituía la captura de una infraestructura completa. Cuando se filtró la incautación de los $210 millones, el equipo de análisis de datos rápidos advirtió que de inmediato no se trataba de una simple reserva de emergencia. El sótano de la base B, donde se halló la mayor capacidad de fondos, presentaba un diseño estructural atípico, sin cajas fuertes tradicionales ni pisos de concreto reforzado, sino compartimientos en capas con codificación térmica específica, cada uno resguardando activos valorados meticulosamente conforme a rutas de transacción clandestinas. Esta disposición no era aleatoria. El análisis del equipo de estrategia de Harv se reveló que el CJNG había construido un mapa financiero invisible. Cada concentración de efectivo representaba una ruta internacional de transporte. Cada capa del sótano equivalía a una estación de relevo en Estados Unidos, Europa, Sudamérica, y cada firma térmica distinta indicaba su estatus: activa, en expansión o clausurada. En otras palabras, incluso si el sistema digital fuera destruido, esta cartografía física permitiría al CJNG restaurar toda su red económica con tan solo una copia tangible. Este hallazgo transformó radicalmente la interpretación de los bienes confiscados. Los $210 millones no eran solo capital, representaban el núcleo de regeneración financiera del cartel, oculto tras la fachada de una simple bóveda de reservas. Sin demora, Harv dispuso a sellar intacto el sótano y conformó un equipo especial dedicado exclusivamente a descifrar el mapa financiero de un lapso de 72 horas. Así comenzó una carrera silenciosa para decodificar todo el esquema del almacenamiento físico antes de que cualquier remanente del CJNG pudiera contraatacar. Por primera vez, Harv no estaba enfrentándose a sicarios ni armamento, sino al verdadero núcleo que impulsaba la circulación económica de toda la organización. Cuando se aseguró el sótano que contenía el mapa monetario, Harv comprendió que la operación Eclipse 9 no estaba culminada. Apenas era el principio. En el centro de mando alterno ya no se escuchaban comunicaciones tácticas, solo el zumbido bajo y constante de los servidores trabajando para interpretar las firmas térmicas y señales materiales del mapa de efectivo. Para alcanzar el entramado subterráneo del CJNG, Harv desplegó la segunda fase de la operación: WAPs de última generación jamás registrados en archivos de defensa pública. A diferencia de los drones de vigilancia habituales, este escuadrón de apps no solo captaba imágenes o detectaba calor, estaba equipado con el sistema PARS-9, una avanzada tecnología de sensores cuánticos capaces de percibir anomalías térmicas microscópicas bajo la superficie, desde bóvedas móviles de efectivo hasta rutas de transporte de bienes ocultos bajo zonas habitacionales. No rastreaban personas, sino la presencia del movimiento económico. A las 3:11 p.m. de aquel mismo día, apenas 11 horas después de concluir los arrestos, 18 WAPs comenzaron a desplegarse a través de las corredoras subterráneos de Jalisco y Guanajuato. Cada aparato volaba a altitudes de 700 a 900 metros, desplazándose en patrones ondulantes
diagonales en zigzag, reconstruyendo de manera continua el mapa térmico de las ciudades en tiempo real. Cada anomalía detectada, un flujo caliente de capital o una base financiera clandestina, era marcada de inmediato y cruzada con el mapa de dinero hallado. En menos de 5 horas lograron localizar 14 sitios sospechosos adicionales, bodegas ficticias, oficinas de intercambio de monedas virtuales y hasta supuestas estaciones de asistencia social camufladas. Más sorprendente aún, los datos de los WAPs detectaron señales de movimiento coordinado, flujos de capital escapando velozmente de las zonas críticas mediante taxis de plataformas digitales, ambulancias falsas y hasta camiones de helados, con la intención de evitar que el CJNG reinstalara su red antes de las fuerzas del Estado recuperaran el control. Harf lanzó una orden casi increíble: congelar el cielo, lo que significaba que durante las siguientes 36 horas no se permitiría ninguna transmisión aérea ni ningún movimiento financiero y visible desde un radio de 80 kilómetros en torno al epicentro de Jalisco. Sin importar el propósito, sin balaceras ni persecuciones, simplemente observando y bloqueando. De esta forma, Harf transformó los WAPs de nueva generación en una trampa letal que no cazaba individuos, sino el motor que lo sostenía, el flujo del dinero. Por primera vez en la historia del combate del narcotráfico en México, el cielo se convirtió en un arma activa y quienes prosperaban bajo su manto ahora eran asfixiados por él. La orden de Harf de congelar el cielo obtuvo repercusiones que trascendieron los límites de Jalisco. El sistema táctico de WAPs, equipado con análisis de datos cuánticos, empezó a rastrear ramificaciones de señales financieras que cruzaban las fronteras nacionales. En apenas 8 horas, el equipo de analistas logró identificar 3 rutas principales de transferencia de capital. Ruta 1, de Jalisco hacia Florida, Estados Unidos. Ruta 2, de Guanajuato hacia Valencia, España. Ruta 3, de Querétaro hacia Ostrava, República Checa.